Muy buenas noches, bienvenidos a Otra Mirada, como todos los sábados 22:30 aquí por Televisión Regional. Gracias por estar allí del otro lado. Hoy, como todos los sábados, poniéndole otra mirada a temas que nos tocan a todos y a personas que todos conocemos, pero que tal vez conocemos desde un lugar. Hoy vamos a intentar conocerlas desde otro lugar. Está el concejal Roy López Molina con nosotros. ¿Cómo andás, Roy? Bienvenido. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? te va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá esta noche. Roy, te conocemos todos, pero tus padres te pusieron Rodrigo en realidad. Sí, ese es tu nombre, ¿no? Ese es mi ¿Cuándo nombre. cambió a Roy tu nombre? Uy, hace mucho tiempo. Fueron mis amigos. Amigos, familia. Allá por segundo, tercer grado, año 92, 93 en mi vida. Claro. Yo soy Rodrigo Manuel. Bien. Rodrigo porque les gustó a mis padres y Manuel era el nombre de mi abuelo, el papá de mi papá, que tenía un motivo por qué eligió ese nombre. Él falleció un mes antes que yo naciera. Mira, claro. Nací un 25 de julio y él falleció un mes antes. Un homenaje, una suerte de homenaje. Un homenaje, porque él se pasó todo el embarazo de mi mamá poniéndole la mano en la panza y le decía, apurate negrita. Se ve que él sentía que se iba pagando y un mes antes nos dejó y así que en honor a él soy Rodrigo Manuel. Bueno, y en ese sentido vos decías, bueno, fueron mis compañeros, mis amigos. En esa época, ¿dónde estaba Rodrigo o Roy? ¿En qué escuela? ¿Qué estabas haciendo? Contanos en qué barrio naciste aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, yo fui al Sagrado Corazón. Ahí tuve la oportunidad de hacer jardín, preescolar, primaria y secundaria. Toda la vida. Toda la vida y sigo absolutamente vinculado a mi colegio, lo quiero. La mayoría de los que hemos salido del Sagrado, y ahí sí te hago una defensa de mi colegio, tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande. Lo cual es muy importante, Es ¿no? importante porque siempre se promovió, pero no algo forzado, es muy natural en la cultura institucional del Sagrado, esto de los vínculos por fuera de lo que es las materias curriculares. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Con alguna actividad específica? ¿Alguna actividad de los grupos religiosos? ¿Por dónde fue? Es un colegio confesional, de una congregación chiquita, religiosa, pero más con su propia historia. Fue un colegio que en su historia es un colegio centenario, generaba equipos de fútbol, de rugby para competencias. Era como a principios del siglo XX un colegio donde había pupilos. Claro. Entonces había una pertenencia, una adhesión al ideario del colegio mucho mayor, y eso fue quedando en el ADN. Obviamente ya no hay más pupilos, todo mutó, pero fue quedando en el ADN y por eso yo tengo mi gran grupo de amigos, es el grupo que nos conocemos, son mis hermanos que no son de sangre, porque nos conocemos desde jardín. Así claro, que, desde hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Rodrigo, ¿y cómo eras en esa época en la escuela? ¿O eras una persona en la escuela y otra en casa? ¿Viste que a veces pasa? Bueno, yo en la escuela era más bien de los olfachones, si se quiere. El que se sacaba todas buenas notas. Sí. Pero la verdad que nunca lo hice forzadamente, no era el que volvía a mi casa a estudiar. De hecho, mi mamá siempre me recuerda que no me tenía que obligar a sentarme a estudiar. Como No, decimos para las nada. madres, Sí, hacer la tarea, estudiar, no. No, yo en eso sí estoy muy conforme, de haber encontrado como un equilibrio, donde si bien uno estudiaba, se sacaba buenas notas, pero también porque me gustaba aprender, sentarme, investigar, también podía convivir con toda la otra parte, con la parte social, deportiva. ¿Qué implicaba toda la otra parte? ¿Tenías alguna vez, te pusieron alguna nota mala en la conducta y si te mandaste alguna que vos decís, esta es como la mancha negra? Sí, había algunas. Me acuerdo una prueba diagnóstico al principio de la secundaria, creo, de ciencias sociales. Sí. Segundo día de clases, la profesora, claro, examen diagnóstico para ver cómo estaban. Y ahí creo que fue un 5, un 6. ¿Viste? En ese momento fue como un mundo y bueno, y después uno lo va asimilando. Claro, era grave para vos que te sacabas todas buenas notas. No era normal eso. Claro. Pero también eso, poder combinar mucho de poder estudiar y que te vaya bien, y también el fútbol, el club. El deporte, eso, el fútbol es lo tuyo. Fútbol, sí. Siempre amateur, obvio. Pero un deporte que a mí me gusta mucho, y aparte yo también al club y ahí también con mis amigos, la pileta, todo el verano nos pasamos desde diciembre hasta marzo, con lo cual digo, no era el clásico estudiante de los twists, ¿viste? Claro, el rebelde. No, claro, no, sino también digo algo
más equilibrado. ¿Y cómo eras en lo personal, ya más en la secundaria? ¿Eras más bien tímido? ¿Eras de levantarte y hablar y decir lo que tenías que decir? ¿Cómo fuiste encontrando tu personalidad en las edades más difíciles que hay, que es la adolescencia, ¿no? Sí, bueno, yo soy más bien de perfil bajo, a lo mejor por la actividad que hoy me toca desempeñar, uno tiene una visibilidad mayor, pero siempre fui una persona de perfil bajo, silenciosa en sus ámbitos. De hecho, no era de los más participativos, sino siempre trataba de escuchar, procesar internamente, anotar. Sí, te digo, por eso también ahí encuentro como una semillita de la profesión que tengo, que soy abogado. Sí, eso se rompía cuando aparecía alguna injusticia grande. Te saltaba de adentro. Ahí me saltaba como una ira fuerte de pelear por aquello que veía injusto. Pero si no, después más bien agua de tanque, como se decía antes. Agua de tanque, claro, muy tranquila. ¿Y sentiste alguna vez esa forma de ser tranquila que vos interpretás, digamos, tiene que ver con tus procesos, con tus tiempos? ¿Algún otro lo pudo interpretar como una situación de indiferencia o de que algo no te importaba o no? ¿Fue una situación tranquila? No. De hecho, a partir de la actividad social que el colegio, solidaria, que el colegio siempre nos abría la oportunidad, insisto, sin obligarnos, nos daba espacios para participar de eventos solidarios, juntar fondos para una escuelita. Ya por los 90 llevábamos al campo de deportes a lo que eran los chicos del hogar del huérfano en su momento. Claro. Por eso ese perfil más tranquilo no renegaba con lo que era el compromiso. Digo. Había como todo el tiempo una mirada muy importante de lo que pasaba a mi alrededor. Claro. Fuera del metro cuadrado. No era solo la mirada hacia adentro. ¿Te sentías coherente con lo que pensabas y con lo que estabas haciendo? ¿En algún momento sentiste que estabas para más y que no tenías la herramienta o la posibilidad de volcarlo? Bueno, cuando hice el salto a la política fue porque sentí eso. Bien. Yo no vengo de una familia de políticos. Mi mamá le tiene mucho miedo a la política. ¿Le tiene miedo a la política? Sí. ¿Te lo ha dicho con esas palabras? Pero sí. ¿Y por qué miedo? ¿A qué le tiene miedo de la política? Bueno, porque sobre todo hacer política en Rosario. ¿A la exposición? La exposición, pero sobre todo la exposición cuando uno reclama por temas que son de verdad complejos, delicados, como cuando fue el caso de Esperanto, que era el lavadero de plata diseñado por Luis Medina, que era un narco de la zona oeste que terminó muerto. ¿Tenía miedo por tu seguridad? Pero sí, sin duda, la política tiene eso. Uno la hace convencido, pero también irradia en el entorno personal y familiar situaciones que a lo mejor el entorno no está dispuesto a aceptarlos o a convivir con eso. Y mi mamá tiene con la política eso, que de hecho, si miro ahora mi WhatsApp, te puedo mostrar algún mensaje que dice, nene, ¿por qué no te pusiste un estudio jurídico? Yo estaría mucho más tranquila. Claro. Y por otro lado, mi papá, que falleció en abril, formaba parte de esa enorme clase media que la política lo decepcionó mucho. Entonces yo ahí sentía también como un compromiso ciudadano de mostrarle que la política bien hecha puede traer soluciones y solucionar injusticias. ¿Fuiste de los primeros a los que tuviste que convencer de que la política era un elemento de cambio de la realidad? Sí, todo el tiempo, y como que no se llega a eso nunca, ¿no? Es un desafío constante de estar mostrándole a mi familia, a mis amigos, a la gente conocida y después a todo con el que se cruza que se puede venir a hacer política y estar en política sin tener la ambición de robar, de hacer las cosas mal. Bueno, pero son prejuicios que los políticos han generado por bueno, su claro, conducta. Hay mucho de claro, no es generación espontánea. Claro. Y el tema también, Rodrigo, o Roy, es que vos empezaste muy chiquito en la política. Que yo la verdad que no recuerdo en este momento, pero me parece que fuiste uno de los concejales más jóvenes electos, sí, ¿no? con 25, allá en el chiquito. 2011 en su momento. Uno no tiene muy claras las cosas ese me parece. Y sin embargo vos, uno te escuchaba y parecía, digamos, otra cosa. ¿Qué sentías en realidad por dentro? Bueno, pero fue eso que te decía. A ver, ¿por qué se me dispara? Si, a ver, en un contexto familiar donde la política no era moneda corriente y cuando se hablaba de política era para decir, mirá estos políticos corruptos cómo nos roban, que es un poco, a ver, lo que la política ha generado, como decíamos. La tarea social fue mi primera escuela de participación.
Durante gran parte de mi primaria, mi secundaria y los años de estudio universitario, sin militar políticamente, en ninguna agrupación, en ningún partido, siempre me encontré el espacio para ir durante, por ejemplo, 2 años seguidos al corazón de Barrio Ludueña, atrás de los cines, allá en Eva Perón y Rullón, a dar clases de apoyo. Era todos los sábados levantarse a las 8, ir a dar clases hasta las 12, después los llevamos a jugar al fútbol a los chicos. ¿Y qué te generaba eso a vos, como persona? Y la verdad tengo las experiencias más lindas de todo eso, las más lindas. Y aparte poder reencontrarme con esos chicos. La otra vez, ya como concejal, me tocó visitar el Club Tucumán, que es un club de Barrio Ludueña. Y esto no sé si lo conté, sí creo que lo logré contar una vez. Y en la puerta, cuando cruzo, un pibe me saluda. Hola Roy, hola, paso. Y me vuelvo sobre mi espacio y digo, ¿para vos sos Luquitas Oviedo? Sí. Bueno, Luquitas Oviedo fue mi ahijado de confirmación. Mira. En el año 2005, 2006. Y a ver, y Lucas podría haber tenido un destino muy diverso, porque era un contexto social muy complejo en el que estaba. Y a lo mejor, digo, una semillita uno sembró para que hoy Lucas esté casado, tenga sus 2 nenas, trabaje, tenga una familia. Y bueno, todas esas cosas son las que en algún punto me metí en las cárceles, que también te sirve para completar la mirada sobre un problema grave que hoy tiene la ciudad como la seguridad. Al norte Santiago del Estero, en medio del monte, en pleno enero, hacíamos, yo siempre digo, como un timbreo sin ser timbreo, íbamos casa por casa. No estabas en Cambiemos todavía. No estábamos, ni era político, ni nada, pero era compartir la vida. Y a mí eso todo el tiempo me hacía, darme la cabeza 10 veces contra la pared y entender que la comodidad a lo mejor del metro cuadrado no era la que uno vivía allá o veía allá. Y también uno iba con esa idea a veces del vecino de una gran metrópoli como es Rosario. Bueno, voy allá a llevar todo mi conocimiento, toda mi ayuda. Y la verdad que vos ibas allá y allá recibías entre cachetazos y alegrías, experiencias, situaciones trágicas o alegres, volvías con el corazón completamente, aflojado de esos golpes, ¿viste? La milanesa para aflojarla hay que pegarle, bueno. Sí, porque te iba a preguntar, digamos, en contextos difíciles, que la verdad yo no recuerdo que en Argentina en algún momento digamos, qué bien que andamos, ¿no? Vamos arriba de la cresta de la ola y ha sido fácil, pero digo, en un contexto como el que toca hoy, ¿no? Que vos volviste a ser concejal de la ciudad de Rosario y donde a veces hay que tomar decisiones basadas a lo mejor en cuestiones ideológicas o en cuestiones de cómo uno cree que va o por dónde uno cree que va la solución, pero a veces también teniendo en cuenta el contexto que se tiene. ¿Sentís todo el tiempo esa especie de frustración de que haga lo que se haga no alcanza? Bueno, la política es como patear 10 veces al arco y que 8 se vayan afuera, una pega en el palo y una entra. Porque además, Flavia, el sistema político, y eso no es solamente en Argentina, está preparado para que nadie se meta y el que se meta se desanime rápido y tire la toalla. Porque a veces la defensa de un interés, por justo que sea, y claro y auténtico que parezca ese bien que uno persigue, a veces te encontrás con las barreras de aquellos o que no piensan como vos, y hay que debatir, o aquellos que tienen intereses que incluso contraponen fuertemente lo que vos pensás. Y no siempre hablando de intereses legítimos, a veces algunos intereses más oscuros. Y en ese sentido, cuando uno juega un juego, tiene que jugar con las reglas establecidas, ¿no? Exacto, lo que no puedes hacer en este juego es levantarte y retirarte del juego, claro. Porque cuando vos te retirás del juego, silenciás a mucha gente que confió en vos, ni tampoco hacer trampa, ni que esas reglas de juego te alteren las convicciones con las que vos te metiste. Entonces, a ver, yo hago política hoy desde el Consejo, pero te aseguro que todo el tiempo trato de respetar y responder aquellas ideas o valores que tuve cuando dije, esto que estoy haciendo de trabajo social no alcanza, me meto a la actividad política, que es donde se toman decisiones que cuando son buenas transforman la vida de la gente. Y es por ahí, y el desafío de no desanimarse, de no tener miedo, es constante, porque en definitiva, una vez alguien me dijo, y vale para este momento, la carrera de la política no es una carrera
de velocidad, no son los 100 metros, a ver quién llega primero. Es de fondo. Es de fondo, son Claro. la maratón de los 42 kilómetros. Hay que aguantar para llegar a eso. Y bueno, en ese camino estamos, pero la verdad que cada vez que uno se encuentra con momentos de complejidad, como vos planteabas, social, económica, de dificultades, que a veces cuesta llegar a fin de mes, alguno se quedó sin laburo y que uno no niega eso, es cuanto más vos tenés que tener un corazón sensible, abierto y dar la cara y no borrarte, porque ahí me parece que se muestra tu verdadera autenticidad, ¿viste? Momentos de buena cosecha, todo el mundo está, todo el mundo quiere sacarse fotos. Ahora, el momento cuando hay crisis es cuando uno tiene que no borrarse. Y en esos momentos, Roy, cuando siempre hablamos con nuestros entrevistados que pareciera que el político, bueno, inclusive las personas que trabajamos en televisión o en los medios, somos nada más que eso, pero en realidad la vida siempre nos atraviesa y a veces hasta la vida se mete en el medio de tu actividad. ¿Qué te pasa cuando la pelota no entra? Es decir, se tomó una decisión que no funcionó y la cuestión política se mete en tu vida o en lo personal o sos cuestionado ya en un nivel más amplio. ¿Cómo te afecta eso? ¿Cómo es tu día a día con eso? ¿Cómo haces para manejarlo? A mí me gusta lo que hago. Lo disfruto, con lo cual sé que es parte de los costos. Pero te enojás. Pero me enojo, pero a veces me entristezco. Porque, a ver, uno es humano, te corre sangre por las venas, hay cosas que te dan rabia, que te dan bronca, que te preocupan. Porque además, yo no soy otros, pero yo soy un rosarino que siempre vive en Rosario, que camino por la calle de cualquier barrio del centro sin seguridad, no me muevo en auto blindado. Mi hermana Julieta es empleada de comercio, mi mamá es ama de casa y tiene también sus problemas, y mi familia vive la realidad de también muchas familias rosarinas. Y entonces no soy, por lo menos yo, un extraterrestre que viene a hacer política desconectado de lo que pasa a tu alrededor. Y también un poco sentir que las cosas te afectan, que las balas te entran en el sentido más figurativo, también te hace ser humano. Ahora, todo eso vos lo tenés que tener. Y el tema del miedo, también te pasa eso. Yo me acuerdo cuando éramos de los pocos, fuimos de los pocos que nos opusimos al acuerdo abreviado con la banda de los monos, hace 2 años, 3, que le iba a permitir a los monos salir libres. Y que era una verdadera injusticia e impunidad. Bueno, algunos decidieron callarse, por complicidad tal vez, otros por temor. Pero también había un sentimiento de justicia que había que ir a fondo. ¿Y en ningún momento sentiste miedo cuando algún abogado de los narcos por los medios intentaba mandarte un mensaje que era una verdadera amenaza? Bueno, sí, sin duda que también, que eso ocurre. Pero el desafío es atravesar ese miedo, sin ser Rambo, sin vender una imagen de Superman que ninguno de nosotros es, sino con los pies sobre la tierra, sabiendo que si venís a hacer política en la ciudad de Rosario hoy, tenés que estar dispuesto a una entrega mayor. Esa es la idea de la política, es, bueno, a ver cuánto me llevo. Bueno, ¿y yo qué gano con esto? Bueno, la política también tiene que ser interpretada, por lo menos así yo la vivo, en términos de entrega. Digo, ¿qué das por esto? Y en ese dar hay cosas personales y lo que más jode a veces es el entorno. Cuando ¿Te afecta a tu entorno inmediato? Y a veces sí. Me acuerdo, por oponerme a Esperanto, el 8 de marzo del 2012, fíjate qué marcada tengo esa fecha, me levanté con un llamado de un productor de radio, colega de ustedes, el Indio Luque, diciéndome el abogado de Esperanto, que hasta ahora, que en ese momento no se sabía qué era, pero de verdad era una inversión de la droga en la ciudad de Rosario, te está acusando de corrupto. Dice que tiene pruebas de todo tipo y se va a presentar a la justicia para denunciarte porque tu actitud, él dice que está motivada en que te pusieron plata, básicamente. La verdad que fue un cimbronazo fuerte, pasé todo el día haciendo declaraciones, me recibió la intendenta que en su momento se solidarizó. Cuando llego a las 11 de la noche a mi casa, Flavia, abro la puerta, yo tenía 25, 26 años, todavía vivía con mis viejos o con mi mamá. Abro la puerta y mi mamá estaba llorando en el comedor de mi casa. Y digo, eso no se sana con nada, eso no se salda con nada. Y ahí, no, aunque sea por unos segundos, ¿no pensaste, dejo todo y me pongo el estudio jurídico? Sí, ¿te parece eso? Y el que te dice que está exento de eso o que no le pasa, o es un loco, y tengámosle miedo, o miente.
porque para hacer política hay que ser eminentemente humano. ¿Y por qué no lo hiciste y seguiste? Porque creo que hay cosas mayores por las que luchar y que así como después de eso uno habla con los suyos y trata de hacerle entender, también en esto, que es como decía Hannah Arendt respecto de la política, ¿no? La política es la actividad más altruista porque es cuando uno deja de pensar en sus intereses individuales y empieza a pensar en sus intereses colectivos. Bueno, la política tiene eso. Un concepto ideal de Hannah Arendt que hemos estudiado todos en la facultad, no sé si se aplica tanto, pero hay un concepto hoy, como decíamos, nosotros discutíamos que se ve mucho en la sociedad. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se hace para cambiarlo hoy con este contexto, ¿no? Porque el sistema es, decíamos, el juego se juega así, por lo menos las reglas están planteadas de esta manera. Es difícil cambiar el juego, porque son difíciles de cambiar las reglas, porque los componentes vienen desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se baraja y se da de vuelta? A ver, primero, con la convicción, por lo menos mía, que eso que parece ideal o que alguno lo escribe desde la teoría, si vos hacés política, lo tenés que volver un principio de acción. Tiene que ser una regla. Esto de tratar de poner los intereses colectivos o del conjunto por sobre los tuyos. Y después también, a partir de eso, con otra convicción, que si bien el juego está así y las reglas son estas hoy, también las reglas con la insistencia se pueden cambiar y que hay que cambiarlas, porque para eso es la política. A veces, hoy estamos en un momento donde parecería ser que la política es solo conflicto y que lo que caracteriza a la política es el conflicto, es la pelea, es la chicana, es el agravio, es el insulto. Y que cuanto más uno desarrolle su perfil de discursivo violento y mayor peso tiene en la actividad política. Yo digo, el conflicto es una parte de todo esto. Y hay conflicto porque hay intereses distintos. Ahora, la tarea grande de la política es encontrar en ese conflicto qué puntos de acuerdo tenemos, porque sobre esos puntos de acuerdo es donde las ciudades, las sociedades y los proyectos avanzan, no sobre la discordia, sino sobre la concordia. Entonces, me meto acá o nos metemos acá. Y esto también es una invitación a participar en política. Porque digo, los cambios se pueden producir desde muchos lados. Ahora, los cambios profundos se hacen desde la política. Y nadie probablemente te invita a participar en política, porque nadie quiere que te metas. Ahora, hay que tomar esa decisión, meterse, jugar con las reglas que están, sabiendo que esas reglas se pueden cambiar y cuando tenés la oportunidad de cambiarlas, cambiarlas en serio. Y en ese sentido el acuerdo es fundamental. Te quiero preguntar, porque muchas veces uno escucha debates y es esto que vos decís, la conversación entre sordos, donde cada cual espera su turno para hablar, pero en realidad no conversa, no está escuchando lo que el otro dice. Y hemos visto en distintos debates que eso pasa. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué hace falta, qué clic hace falta? Porque a lo mejor uno quiere escuchar, pero si el otro no te escucha es imposible, para poder tener un verdadero debate, para que realmente se logre el bien común y vincularlo a qué cambio radical debe haber en la política para que realmente la gente empiece a creer de otra manera en los representantes. Yo creo que la condición para ponerse de acuerdo a partir del diálogo, el diálogo puede, como decís, puede ser formal. Claro. Hacemos que hablamos, cada uno está convencido que nunca va a soltar ninguna idea, ningún dogma, permanentemente. Y ahí aparecen los fracasos de la Argentina. Claro. Uno mira, y no nos vayamos a Noruega, no, claro. Uno mira la región, mira Uruguay, que seguramente hay confrontaciones duras en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, pero a veces no ves los niveles de violencia, pero también los niveles de fracasos continuos que la Argentina ha tenido en los últimos 70, 80 o 90 años. ¿Y esto es falta de diálogo para vos? Es falta de no entender que en el discurso del otro también hay semillas de verdad. Entonces digo, primero, con la humildad de reconocerse cada uno como falible, que tengo una idea que puede ser, a veces esta idea de ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad pensémosla como una gran esfera. Cada uno a lo mejor ve un espacio, una parte de esa esfera. Y no quiere decir que la parte que vos veas sea equivocada. Es tu parte y es la mía, y en conjunto construyamos la verdad, por lo menos, que podemos consensuar. Y en esto me parece la humildad de entender que el otro también tiene cosas para aportar. El discutir no desde las ideologías, sino desde las ideas y los valores. Bien. Yo creo que hay una diferencia grande. Se viene un 2019 que seguramente será muy activo.
un año electoral donde vamos a tener distintas instancias, donde aquí en la ciudad de Rosario, vos hablabas de Rosario desde tu nacimiento y que te has quedado acá en la ciudad, donde también hay que decirlo, nobleza obliga, se te vincula a ser la personalidad más fuerte dentro de Cambiemos para ser tal vez la próxima propuesta para la Intendencia de Rosario. ¿Cómo te ves en ese lugar? ¿Por dónde pasa la verdad para Rosario, para vos, en el caso de que te toque ese lugar? Bueno, yo trato de recorrer ese camino aprendiendo, formándome, armando equipos, porque a veces también la idea, ¿no?, de la espera del Salvador o del Mesías, ¿no? Y eso está en nuestra historia, está en nuestra cultura, en nuestra religión, esperar que venga alguien a resolvernos todo. Roy no va a salvar a Rosario. Acá no va a aparecer ningún Messi que haga 2 goles, 3 goles contra el Ecuador y nos clasifica al Mundial. O sea, vos no te haces cargo de decir, yo sé todo lo que hay que hacer para que la ciudad esté Creo mejor. que el político que se plantea en un lugar de yo sé todo, y yo también invitaría a desconfiar de ese político. Sí tenemos la convicción que podemos hacer las cosas bien, que las podemos hacer mejor, que podemos respetar aquellas cosas que también se hicieron bien en Rosario. Esto que vos decías, bueno, ¿cómo se logran puntos de acuerdo? Bueno, si hablamos de salud pública, y vos son temas que conocés y manejás, sí. Hablamos de cultura. Bueno, son áreas donde a lo mejor hay mejoras para hacer, para perfeccionar, pero que Rosario es emblema en eso. Claramente. Y el que cree que su presencia en política es fundacional, conmigo empieza la historia, la verdad que se equivoca. Cuando uno quiere cambiar, primero tiene que saber aquellas cosas que no tiene que cambiar. Y desde eso construir. Ahora, también estamos convencidos que, pero ya ni como concejal, ni como candidato a algo, como rosarino, que Rosario hoy, todos los problemas que tiene los puede resolver. Algunos más rápido, otros en el mediano plazo, otros ya con una mirada de futuro, pero poder caminar por cualquier calle de la ciudad sin tener ese miedo o ese frío que nos corre por la espalda por miedo que venga alguien que nos robe, poder ir a la parada del colectivo, a tomarse el colectivo y no esperar 40 minutos, o si vivís en un barrio y la noche anterior llovió, que no tengas temor de salir a tu casa y embarrarte antes de llegar a tu trabajo porque te falta el pavimento. Digo, son discusiones que se pueden resolver y que los rosarinos tenemos todo para resolverlo. ¿Y cómo se resuelven, Roy? Porque en realidad hablábamos de la falta de acuerdo, podemos hablar de presupuestos, también estamos en un año complicado en esa materia y seguramente el año que viene será igual de complicado. ¿Cómo se resuelven? Porque como siempre decimos, con plata todos somos creativos, ahora sin presupuesto, ¿cómo se resuelven? ¿Cómo te ves vos en un teórico puesto de intendente de la ciudad de Rosario encontrando cuáles son las urgencias? Yo creo que en eso hay que tomar mucho el ejemplo de lo que pasa habitualmente en la ciudad. Que te topás todo el tiempo con ONG, con asociaciones, con fundaciones, con vecinos individuales. Que son los que más saben, están ahí en que son los que más saben y que se han logrado organizar y muchas veces traen soluciones a su barrio desde su propia realidad. Otra vez me tocó visitar el Club Lavalle. El Club Lavalle es un club que se está poniendo de vuelta en marcha a partir de que un conjunto de padres del barrio detectaron que el club del barrio se estaba viniendo abajo y que el barrio necesitaba un club para sacar a los chicos de la droga y ofrecer alternativas. Y son todos padres que cuando terminan de laburar, ad honorem, se van al club, se organizan y empezaron con el fútbol, que era lo que más tenían a mano, y ya estaban proyectando, además de fútbol femenino, a ver si podían hacer algo de hockey y hacer algún evento solidario. Y eso que pasaba en el Club Lavalle, que son vecinos que no lo hacen con el presupuesto de la municipalidad, que lo hacen con su voluntad, es el ejemplo que hay que tomar desde la política también. Cuando a veces dice, es voluntad política. Claro que en muchos casos es voluntad política. Cuando vos decidís, cuando gobernás, gastarte más de $1 millón en una pantalla para pasar el Mundial, en un barrio de la ciudad, cuando a 5 minutos de esa pantalla falta agua, falta pavimento, falta cloacas, falta seguridad, falta iluminación, me parece que tu voluntad política está leyendo mal lo que se necesita. Entonces, primero la decisión de querer mejorar lo que le falta hoy a Rosario. Y a partir de esa decisión, después viene la parte más técnica, hacer buenas asignaciones presupuestarias. Entonces yo te digo, 2 minutos, Flavia, tenés 20 millones de pesos. ¿Dónde lo invertirías en Rosario? Hay tantos lugares para invertirlo. Pero bueno, hay cuestiones de tránsito, de movilidad, hay cuestiones, bueno, en la salud también tiene algunas falencias, en la educación también algunas falencias. Yo te aseguro, y decime si me equivoco, que nunca le hubieses invertido 20 millones de pesos en remodelar la Plaza San Martín.
Bueno, sí, fueron 17 en realidad, pero está bien, podemos hacer Con los números. costos finales. Sí, está bien. Pero independientemente de eso, yo siempre tengo este planteo. ¿Lo urgente siempre le gana a alguna otra mejora que pasa por una calidad de vida? Digo, lo cultural no es importante, lo deportivo no es importante, porque muchas veces no se ve lo inmediato. Pero pareciera, no sé si no voy a defender o defenestrar una pantalla sí o no, pero el hecho de que no esté una cloaca quita que no se pueda poner una pantalla. Lo digo como desde una cuestión conceptual. Yo creo que hay una agenda urgente que es inevitable, una agenda de todos los días que hay que resolver, y después tener la capacidad de mirar a largo plazo. Porque así como Rosario necesita resolver aquellos problemas que hace 30 años no resuelve, también estamos hablando de una ciudad que si resolvemos todo esto y recuperamos el impulso inicial, podemos jugar en esa liga de 300 ciudades del mundo que van a motorizar la economía de acá al 2050. Bien. Entonces es un desafío que Rosario tiene que tomar. Ahora, en lo concreto, creo que hay necesidades urgentes que una pantalla no la resuelve, porque pensar que una pantalla en un barrio en pleno junio, que no fue nadie, porque hacía tanto frío que ni siquiera se podía ir, ¿eso es cultura? Digo, creo que hay un desafío cultural para que conservar, pero después también yo creo que más que aquel gasto de innovación, tiene que ver más con el despilfarro en muchos casos. Claro, vos decís en realidad, fijar hacia dónde va ese presupuesto y dónde se usa el dinero. Y yo creo que cuando nos ponemos a mirar bien, vamos a encontrar que hay cosas urgentes que tenemos que resolver, pero después también hay una agenda que todavía no estamos recorriendo, que es la que tenemos que impulsar, que está muy lejos de la actividad de un político decir, bueno, yo siento que le estoy dando al barrio un divertimento por ponerle una pantalla que me salió $1 millón. Entonces digo, allí aparece el criterio de priorizar. Y en esa priorización aparece cómo combinar lo urgente con aquello que después nos da visión de largo plazo. Roy, ¿tenés miedo de ser intendente de la ciudad de Rosario? ¿Miedo? No. Refiriéndome a este concepto que usabas con respecto a tu mamá. Porque algo te debe dar, más allá de emoción, más allá de expectativa, alguna otra emoción que te pone ahí cuando uno está en la cornisa y siente un poco de estar frente al abismo. Es una decisión importante, sabés que es un antes y un después, ¿no? Yo creo que hay ansiedades que juegan, hay entusiasmo también, esto de pensarnos como equipo en la posibilidad de tener las herramientas directas para resolver aquellos problemas que hace mucho tiempo vemos en Rosario y que están ahí sin que nadie se anime a resolverlos, bueno, te genera un conjunto de sentimientos, también de responsabilidad. Claro. ¿Hay temor al fracaso? Yo creo que el temor al fracaso, el riesgo que corre es que te paralice. Esa frase de, bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, eso de planificar algo perfecto y por miedo a no conseguirlo nos paralizamos. Yo creo que hay que bajarle la ansiedad a todo eso y tratar de reemplazar esto con ideas claras, propuestas concretas para la ciudad y que todos interpretemos que cambiar en Rosario, a quienes nos gobiernan hace 30 años, no es un salto al vacío, no es cambio a ver qué pasa. No, que todos tengamos, a los que nos toque ser candidatos, a los vecinos en general, la tranquilidad de saber que si viene un gobierno nuevo en la ciudad de Rosario, todas las cosas buenas que se consiguieron se respetan y que sobre esas cosas buenas se construyen otras y que después, en conjunto, los rosarinos podamos ir resolviendo los problemas que tenemos. Y esta idea de abrir un gran puente, ¿no? Porque de verdad hay valor en todos lados en la ciudad de Rosario. Cuando uno recorre el ECA, visita el ECA o conversa con los que se atendieron en el ECA y los que trabajan en el ECA. Digo, ¿quién puede desconocer lo que el ECA es para la atención de emergencia, alta complejidad, no solamente en el Rosario, toda la región. En la región, más ahora con el helipuerto, pero también cuando vos conversás con esos trabajadores del ECA, muchos te dicen, che, pero miren que esto funciona casi al 100% por la fuerza que le ponemos nosotros, porque a veces sentimos que desde el Estado no tenemos ese apoyo que a lo mejor teníamos antes. Bueno, en ese diálogo, en esa conversación, es donde podemos construir un proyecto para la ciudad de Rosario, donde todos se sientan parte y representados, que no quiere decir que todos nos voten, pero que aún aquel que no nos votó porque coincide con otro proyecto, o tiene distintas ideas, sepa que si nos toca tomar decisiones, en nuestras decisiones, ese vecino va a estar representado. Esa es la clave para
para interpretar un momento de transición en la ciudad de Rosario. Va a ser un 2019 activo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo palpitas? Desde lo político, bueno, va a haber muchas elecciones. Va a haber cruces. Va a haber cruces, pero también creo que ahí aparece la responsabilidad de cómo se encaran estos procesos. Estoy convencido de que el año que viene va a ser mucho mejor de lo que fue este año, y no solamente a nivel económico, a nivel social, aquellos indicadores que venían remontándose, que con la devaluación o con los aumentos producto de la inflación se dispararon, se van a volver a encaminar, pero también vamos a atravesar todo un proceso también con gente que sigue preocupada, que a lo mejor siente que el exceso de optimismo que tuvimos desde Cambiemos les puede haber generado un sentimiento de decepción en algún caso. Sí, sobre todo en lo cotidiano, ¿no? En que no te alcance el sueldo, en que te hayas quedado sin trabajo. Digo, más allá de una cuestión de sensación, es una cuestión concreta, ¿no? Y lo peor que pueden hacer aquellos que les toca ser candidatos o representar una idea es desconocer eso. Por eso todo el tiempo estamos poniendo la cara, escuchando, dando explicaciones, encontrando alguna solución, reconociendo errores. Fíjate qué mal que estamos a veces, Flavia, que lo que generalmente es un valor, que es reconocer cuando uno se equivoca y decirlo, en Argentina parece que eso fuese un problema. Entonces parece que los políticos no se pudieran equivocar. Entonces, ahí me parece que empieza a pasar el cambio cultural, que es mucho más profundo que un cambio de gobierno o un cambio de modelo económico. Es un cambio cultural, de entender que la política es servicio, que la política no es para venir a robar, que es para encontrar soluciones, y que el que está al lado en una elección, que es un adversario, donde hay cruces, el día siguiente que se termina esa elección, es un socio para construir futuro. Que lo tiene que entender el de la oposición y también el oficialismo, ¿no? Sin duda alguna. Y esa es una responsabilidad de todos. Y a ver, también esto se refleja más en la política, pero la política o los políticos surgen también de una sociedad que tiene estos sinsabores, estos claroscuros, estas contradicciones. Bueno, entonces, para que cambie la política, tenemos que cambiar todos aquellos que formamos parte de la sociedad. Y cuando el cambio empieza a nacer de la sociedad, después se refleja en la política. No esperemos que la política sea la protagonista de todos los cambios. En el siglo XXI, que es el siglo de las grandes libertades, donde vos que te movés en los medios de comunicación habrás visto donde antes la manera de enterarse de la noticia era escuchándote a vos en el noticiero. Ha cambiado completamente. Sin duda, y eso habla de un ciudadano más informado, con mayor libertad, donde es el que vuelve a ocupar el protagonismo, el centro de la escena. Entonces, por allí pasa la clave para enfrentar un año que va a ser electoral intenso, pero sin cruzar o romper aquellos canales que después nos permitan seguir creciendo y seguir teniendo futuro, no solamente como ciudad, como provincia, sino también como un país que de verdad, y esto parece una verdad de perogrullo, tiene todo para jugar en primera, y creo que en ese camino estamos. Roy, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Gracias por compartir con nosotros, más allá de lo político, cuestiones que tienen que ver con lo humano, porque hay un ser humano detrás de cada político, y aunque a veces pareciera que no, juzgamos nada más que por la decisión de cada día, y esa es la idea de este programa, de poder mostrar otra mirada. También, influye más, también cuando me toca ser papá de una nena Claro, de 1 año y 8 meses. Claro, sos papá. Entonces ahí hay un contexto también mucho más sensible, pero también digo, todas estas mejoras que uno sueña y proyecta, también le incluye a Solcito para que viva una ciudad mucho mejor. Gracias, Roy, por estar acá con nosotros. Y nosotros nos vamos. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por haber estado allí del otro lado. El sábado que viene, 22:30, nos reencontramos aquí en Otra Mirada en Televisión Regional. Gracias, buenas noches.